Yo soy hondureño y solo como con cuchara, pero a mí me encanta la mujer dominicana y la centroamericana. ¿Algunas de tus fans se han enamorado de ti? ¿O te han dicho, niño, nunca te has enamorado de una fan? O sea, yo entro y siempre son mujeres y mujeres. Soy el dueño de los premios centroamericanos y del Caribe. Soy el dueño de los premios hispanos al talento latino. El reality que hago de América tiene talento. Tierra está viendo una parejita con sus niños. Hizo una que estaba haciendo comedia y tiene más de 1 millón de reproducciones. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Interactúa TV. Hoy como siempre me encuentro con una persona súper especial porque todos mis invitados son especiales. Aquí me encuentro con el niño de la bachata. ¡Aplaudan! Niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bien, gracias a Dios, agradecido contigo, gracias por la invitación y gracias a la gente que te sigue a través de las redes sociales también. Muchísimas gracias a todo tu equipo de trabajo. Exacto, gracias a todos ellos. Y niño, es para mí un placer que estés aquí en este estudio conmigo hoy en Interactúa TV. Antes que nada, quiero decir a la gente que pase por Instagram y nos sigan como Interactúa TV @oficial. Y también les voy a dejar las redes sociales del niño de la bachata para que vayan a seguirlo, sí o sí, claro. Entonces, niño, vamos a empezar para que la gente, tú sabes, la gente que no te conozca, te vaya conociendo. ¿Por qué el nombre del niño de la bachata? Bueno, el nombre del niño de la bachata porque comencé a pequeña edad a cantar. Comencé oficialmente ya con este nombre en el año 2001 que empecé a grabar y ya en el 2002 ya tenía mi primera canción grabada. Estábamos buscando nombres, me iba a poner mi nombre que es Edwin Mendoza, que no mucha gente lo conoce, pero nació la idea de poner el niño de la bachata porque estaba todavía pequeño, tenía yo como unos 13 años cuando comencé. Entonces, sí, por eso la gente me puso el niño de la bachata y ahí nos hemos quedado. Ok, ¿y por qué enfocarte solamente en la bachata y no en otros géneros? Bueno, lo que pasa es que, no sé, pero a mí me encanta la bachata. A mí me gusta todo tipo de música, pero la bachata me encanta. Desde niño escuchaba al Gringo la bachata, a Alex Bueno, a Anthony Santos, Monchi Alexandra, a Aventura. En esos años estaba empezando a pegarse Aventura. Y no sé, me encantó porque es un ritmo muy bonito, un ritmo que tú puedes bailar. Si quieres beberte un trago, te lo puedes beber, puedes compartir. Como que se siente la música, esa bachatica. Puedes compartir con la familia y escuchando una bachata. Entonces me llamó mucho la atención y me gusta porque yo soy muy romántico. A mí me gusta mucho la música romántica. Ay, chicas, ya saben, es romántico. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria desde que empezaste hasta ahora? No ha sido fácil. He luchado bastante como todas las personas. Hay personas que vienen con suerte, encuentran a alguien que les ayuda, entran de una vez al mercado, pero a mí me costó mucho porque en ese tiempo no había tanto apoyo. Yo iba a algunas emisoras y les dejaba mi CD porque en ese tiempo era CD. YouTube no estaba en ese tiempo como está ahora. Ninguna de las plataformas que están ahora estaban así como están ahora. Eso estaba revolucionando esto del internet y todo eso. Entonces se me hizo un poco difícil. Yo me recuerdo que iba al Bronx y dejaba CD a los DJs, a la radio y fue muy difícil. ¿Y si producían las canciones? No creo, porque la verdad yo nunca las escuchaba. Pero ahí poco a poco fui ganándome el cariño de la gente. Anduve cantando con el Pollito del Cibao, que es bien reconocido, es primo hermano, es mi hermano Daniel Monción. Un saludito para Daniel Monción, uno de los mejores compositores y cantantes de República Dominicana. Que de hecho tengo un tema con él también que lo estamos terminando. Entonces, nada, fui poco a poco ahí conociendo gente, a Robert Vargas, mi amigo, el del Moñoñón. Nos fuimos haciendo amigos con él y con muchísimo, con el Cusquito de la bachata. Ellos me fueron abriendo puertas y me fueron dando a conocer. Entonces ahí fui poco a poco escalando y aquí estamos. Qué bueno, gracias a Dios. Como dicen que la perseverancia es la que hace al maestro, el que persevera alcanza. Exacto, así es. Niño, ¿y siempre has tenido apoyo desde un principio? Me refiero como a las personas de tu alrededor, familiares, amigos. Bueno, sí, me han apoyado, pero no es que he tenido ese gran apoyo, como decir, me voy a presentar acá y van a ir a ellos. De hecho, creo que en algunos festivales han ido algunas de mis hermanas a apoyarme, pero pues, les gusta lo que hago, sí. Pero no he recibido ese gran apoyo como otros artistas, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra. Exacto. ¿Y has sentido como algún rechazo
de alguien? Fíjate que Que no. tú le hayas pedido como ayuda, como, oh, necesito que me ayudes con esta canción, este video, cualquier cosa. Lo que pasa es que en estos medios es muy difícil que las personas se acerquen a ti y te digan, yo te voy a ayudar. Bueno, al principio, ¿me entiendes? Sin algún Exactamente. interés, porque siempre hay un interés de por medio. Ahora pues mucha gente me conoce y me apoyan y me siguen y pues ya es diferente. Ya ahora no, nadie me dice te voy a cobrar para hacer una entrevista, como en aquellos tiempos que era más difícil porque la gente no me conocía como ahora me están conociendo. Sí, no. Entonces se me hace más fácil ahora, pero sí han habido personas que obviamente me han dicho que no en aquellos tiempos. Ahora pues se me han abierto muchas puertas. No, y cabe recalcar, para hacer un paréntesis, que el niño de la bachata siempre ayuda. O sea, yo puedo decirlo, puedo dar mi testimonio y él siempre ayuda. A mí también me ha ayudado. Muchas gracias por eso. Tú sabes que siempre agradecida por eso. Y a muchas personas que han empezado, no importa en cuál ha sido el medio, el niño le ha ayudado bastante con calle. Y eso lo he visto yo con mis ojos, nadie me lo ha contado. O sea, el niño es súper humilde, súper. Y un detallito bien importante también que se nos olvidó decir a las personas, porque hay algunas que no saben de dónde eres. Dile. Yo soy hondureño y solo como con cuchara, pero a mí me encanta la mujer dominicana y la centroamericana, todas. Todas las mujeres son bonitas, no, todas las mujeres son bellas, todas las mujeres son bellas. Es un corito que yo tengo, una canción que estamos ahí trabajando hace un tiempo atrás. Y hablando de mujeres, ¿por qué la mayoría de tus fans son mujeres? Eso es lo que yo noto en las redes sociales. Sí, fíjate, me siguen muchas personas, muchas muchachas. ¿Por qué? ¿Cuál es el truquito? No, les gusta lo que hago, les gusta mi trabajo y lo que pasa es que si alguien me escribe un comentario, yo con todo gusto lo contesto, claro. Y todo eso en todas las redes. Entonces creo que de eso se trata, de interactuar con la gente que te sigue. Ok, ¿algunas de tus fans se han enamorado de ti? ¿O te han dicho, niño? Eso siempre pasa, mucha gente te admira y cuando te admira por lo que haces, siempre te dicen cosas, pero nada que Nada ver, más tranquilo. allá. ¿Nunca te has Sí. enamorado de una fan? No. En tus tiempos de antes, no estoy hablando de No, ahora. no, fíjate que no, siempre he respetado eso. Siempre hay que tener un límite con la gente que te sigue, porque a veces puedes perder a esas personas. Y una sola Exacto. persona que te siga de corazón y puede expandir tu música y tu trabajo con más personas. Entonces es mejor a veces cogerla suave. Entiendo. Aparte de la música, ¿tienes algún otro hobby o algo que hagas? Sí, también soy el dueño de los premios centroamericanos y del Caribe. Soy el dueño de los premios hispanos al talento latino, el reality que hago de América tiene talento y también hago un festival, el Festival de Primavera es mío. Hago algunos eventos que ya tengo, los premios centroamericanos este año van a ser 13 años ya haciéndolo. Wow. Y los premios hispanos tengo 12 años haciéndolo y los otros pues ya tengo 6, 7 años haciéndolo. Ahí voy trabajando poco a poco. Bastante tiempo. Sí, que de hecho los hemos hecho también en Maryland, Nueva York, New Jersey. Nos hemos expandido y trabajando. Gracias a Dios. Sí. Y yo quiero hacerte una pregunta acerca de la aplicación de TikTok. Ujú. Tu música es tendencia. O sea, veo muchas personas haciendo vídeos con tu música. Oye, sí. ¿Qué se siente? Fíjate que hay algunas personas que tienen hasta millones de reproducciones con mi canción. Hacen comedias. Ahí estaba viendo de hecho antier estaba viendo una parejita con sus niños. Que estaba haciendo comedia y tiene más de 1 millón de reproducción Wow. la canción. Y muchas personas con millones de seguidores en TikTok lo suben y comparten mis videos. Y yo les agradezco mucho porque tú sabes, es un apoyo muy grande que estoy llegando a otras personas de otros países a través de esa plataforma. TikTok me ha ayudado mucho, es una plataforma para darte a conocer que es muy buena. Exacto, wow, Sí. pero se siente súper bueno porque en verdad Claro. tantas personas, o sea, yo entro y siempre son mujeres y mujeres, Muchas y mujeres bailando, sí, muchas mujeres bailando, sí. bailando bachata, haciendo comedias, haciendo de todo con la Sí. música del niño, o sea, una Sí. tendencia súper grande. No, sí, de verdad, muy agradecido y he visto muchísimo también en Facebook, lo que pasa es que a veces uno no tiene el tiempo para estar compartiendo. Ahora mismo estoy trabajando en 2 producciones musicales, que una la estoy haciendo yo, o sea, yo solo, y la otra es con otros artistas, con muchos artistas dominicanos, de Centroamérica. Estoy grabando con muchos artistas que yo admiraba mucho y los sigo admirando. Sí. Ahora más todavía por la humildad son amigos míos ya de unos cuantos años y les he dicho, oye, quiero hacer un tema contigo, vamos niña. De una, Mucho, wow. mucho, sí. Mucho Ahora apoyo. estoy terminando un tema con Amarfi que está buenísimo. O sea, Amarfi y la banda de Ataque. Sí.
con el gringo La Bachata, que es uno de los artistas que yo tanto admiraba, Daniel Monción, Alex Bueno, todos esos artistas que yo admiraba muchísimo. Algunos artistas de Centroamérica también, de Honduras, Salvador, que yo crecí escuchando su música. Sí. Y la verdad, pues... Te han dado la oportunidad. Sí, estoy terminando una producción con diferentes artistas. Hasta con Chicho Severino estamos haciendo una vainita. Wow. ¿Y hay algún artista como que te falte, que tú digas, me gustaría grabar con? Sí, Zacarías Ferreira. Wow. Sí, Zacarías Ferreira es uno de los artistas que admiro muchísimo, de los bachateros, uno de mis favoritos. A mí me encanta toda la bachata, de hecho, admiro mucho a Raulín, a Fran Reyes, a todos. Pero sí, me encantaría grabar un tema con Zacarías Ferreira. Ya que estás como tan unido a República Dominicana, ¿has viajado allí? He hecho, oye, de hecho toda mi música es hecha en República Dominicana, toda es hecha en Valverde, en Mao. Un saludito para mi productor José Luis Génere. Y también he hecho algunos temas en Santiago con mi amigo Jackson. Ellos son los que ya tengo como unos 15, 16 años trabajando, más que todo con José Luis Génere, que él vive en Valverde, en Mao. Grabo las voces también acá y de aquí mando las voces. Él se encarga de masterizar, mezclar, todo eso. Sí. Ok, niño. Y sabemos tu última canción, que fue hace como 3 meses, ¿verdad? Sí, el lanzamiento lo hicimos hace 3 meses. Dile a las personas cómo se llama esa canción para que vayan a buscarla. Tienen que escuchar las bachatas del niño, o sea, súper buenas para bailar en el party, beber, de todo. Se llama Discúlpame mi niña, que de hecho ese tema viene en la producción que va a salir nueva. Se llama Discúlpame mi niña, es un tema muy bonito. Me dirigió el video el actor Víctor Cámara, que ya es una leyenda del cine, de la televisión, las novelas. Él fue quien dirigió el video y también actúa en el video. Tenemos al Chévere de 93 Puntos, un amor tremendo. A Raiza Cruz, que vino de Perú a hacer el video. De Honduras tengo 2 personas, tengo a Gustavo Bautista, a Zenia Álvarez, y también de República Dominicana tengo a Jennifer Solano y a Carmen Tavares, una gran empresaria. Bueno, tengo un elenco muy bonito, la verdad que sí. Qué bueno, la verdad, nos alegramos muchísimo. Un tema muy bonito, muy bonito. La canción está excelente, muy bonita. A la gente le ha encantado el tema. Qué bueno. ¿Y la próxima canción cuándo vendría? ¿Tiene fecha para eso? Estoy trabajando, estamos grabando de hecho como 3 videos musicales. Le estamos haciendo video musical a un tema que se llama Eres una niña, muy bonito. A otro que se llama No más este rey, que está buenísimo. Y otro tema por ahí que va a ser una sorpresita. Y también estoy terminando el video con el gringo La Bachata, que ya también vi eso. Ok, o sea que vienen muchas cosas nuevas, tienen que estar atentos por ahí. Sí, viene mucha música, muchos proyectos buenos. Qué bueno, nos alegramos muchísimo por eso. Y niños, hasta aquí esta maravillosa entrevista, que se ha hecho muy corto, ¿verdad? Bastante, pero no importa. Por aquí el niño de la bachata es bienvenido y va a venir más veces. Claro que sí, no, muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Me han tratado de maravilla, la verdad que me siento bien aquí, me siento como en casa. Siempre tratamos de eso, por eso que todos son especiales. Claro, y ustedes tienen que seguir a Interactúa TV, tienen que suscribirse, porque de verdad que mi amiga Linelli está haciendo un trabajo excelente, de verdad muy agradecido. Gracias por apoyar el talento y gracias por este espacio. Gracias a ti por haber venido a Interactúa TV. Y chicos, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y soñé un destino entre nosotros dos. Discúlpame mi niña, si te he fallado al pretender ser más que amigos. Si te he soñado cada noche aquí conmigo, por no entender que yo jamás podría ser dueño de tu amor. Discúlpame mi niña, por adorarte con pasión y con locura, sin darme cuenta que este amor no está a tu altura. Y es que es mejor no digas nada, pues tus ojos no lo callan, ya lo sé.